Un hombre fue despedido injustamente por su arrogante jefe, pero ocurrió algo que le estremeció. En una mañana de cielo gris, donde las nubes parecían pesar tanto como el aire saturado de aceite y metal, el taller de Allen era un hervidero de actividad. El rítmico sonido de las herramientas y el penetrante aroma del aceite de motor llenaban cada rincón, creando una sinfonía de duro trabajo y dedicación. La sensación de armonía que invadía el taller se vio perturbada por la imponente presencia de Carlos, con su habitual expresión de insatisfacción. Recorría el taller con paso firme y mirada crítica, como un general que inspecciona a sus tropas antes de un enfrentamiento decisivo. En el corazón de este campo de batalla, Pedro Morris, un mecánico cuyas manos llevaban la historia de más de una década de servicio, se enfrentaba a un reto especialmente desalentador. Un Ford Mustang de 1967, una reliquia que escondía bajo su capó más problemas de los que sugería su aspecto nostálgico. Las manos manchadas de grasa de Pedro se movían con la precisión de un artesano, pero la complejidad de la reparación parecía aumentar con cada pieza que inspeccionaba. «Pedro, tenemos que hablar de este auto», empezó Carlos. Su voz se colaba entre el zumbido constante del taller. «Los costes se acumulan y estamos perdiendo demasiado tiempo con él. No podemos permitirnos el lujo de intentar renovar un auto que ni siquiera sabemos si dará algún beneficio». Pedro, sorprendido, se levantó, limpiándose las manos en un trapo ya saturado de aceite. «Carlos, sé que ahora tiene mal aspecto, pero este auto es un reto. Sí, pero también es una oportunidad. Si conseguimos arreglarlo, será un gran activo para la reputación del taller. Imagínate arreglarlo y luego venderlo. Es mucho beneficio». Carlos sacudió la cabeza con impaciencia. «No tenemos tiempo para oportunidades, ni para esperar un futuro quizá muy largo para obtener beneficios. Si queremos obtener beneficios, Pedro, necesitamos resultados ya. Y tú, estás despedido». Las palabras cayeron como un golpe silencioso en el taller. Las herramientas se detuvieron. El aire, una vez vibrante con el sonido del trabajo, se volvió pesado, lleno de conmoción e incredulidad. «Carlos, por favor». Pedro intentó discutir con la voz entrecortada por la sorpresa y la injusticia de la situación. «Dame otra oportunidad, yo no puedo...» «No», interrumpió Carlos, con una decisión inquebrantable en la voz. «Mi decisión está tomada. Recoge tus cosas». Pedro miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de sus colegas. Algunos bajaron los ojos, otros se solidarizaron en silencio. Con el corazón oprimido y la resignación asentándose en su pecho, Pedro comprendió que no había nada más que pudiera hacer. La amarga injusticia de su despido resonaba en las frías paredes del taller, dejando tras de sí un pesado silencio que parecía gritar sobre sus sueños destrozados y la dura realidad del mundo empresarial, un lugar donde a veces ni la lealtad ni la dedicación garantizan seguridad. Arrastrando los pies, Pedro tomó el camino de regreso a su hogar, donde cada paso parecía sumar más peso al fardo de un futuro ahora incierto y sombrío. El frío viento de la tarde acariciaba su rostro, sin lograr mitigar el fuego de la ansiedad que consumía su interior. Al abrir la puerta de su casa, el cálido y acogedor ambiente del hogar formaba un agudo contraste con la tormenta emocional que se desataba dentro de él. Marta, su esposa, estaba en la cocina, sumida en la rutina diaria de preparar la cena. Al escuchar el ruido de la puerta, levantó la vista y en un instante, la expresión de preocupación se dibujó en su rostro al captar la confusión y la angustia en los ojos de Pedro, que normalmente brillaban con una cálida luz de optimismo y ahora reflejaban una profunda consternación. «Pedro, ¿qué ha pasado?», preguntó Marta, su voz suave cargada de una preocupación palpable. Pedro tomó aire profundamente, sintiendo el peso aplastante de las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Me han despedido, Marta. Hoy mismo, sin previo aviso», dijo finalmente, su voz temblando con incredulidad y miedo. Marta se acercó rápidamente a él y lo envolvió en un abrazo que buscaba ofrecer consuelo y refugio ante la tormenta. «Lo solucionaremos, Pedro. Siempre lo hacemos», susurró ella, intentando infundir algo de esperanza en medio de la incertidumbre, aunque en su interior la duda y el temor comenzaban a hacer eco de las palabras de aliento que acababa de pronunciar. Leonardo, su hijo, un joven de ojos curiosos y mente brillante, salió de su habitación, atraído por la conversación.
¿Qué está pasando? Su voz transmitía la inocencia de sus 16 años, pero sus ojos reflejaban una madurez inusual. Pedro miró a Marta, buscando fuerzas. Tendré que encontrar otra forma de mantenernos y garantizar que puedas ir a la universidad, Leonardo. Es nuestro sueño, ¿no? Intentó sonreír, pero era una frágil máscara sobre su preocupación. Leonardo se acercó y puso una mano en el hombro de su padre. Lo superaremos juntos, papá, como siempre. Su voz era firme, un pilar de fuerza inesperada. En ese momento, en la pequeña cocina, iluminada solo por la suave luz del crepúsculo, la familia se unió en un abrazo colectivo. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Fuera la tormenta que fuera, la afrontarían juntos, manteniendo viva la esperanza contra viento y marea. Carlos había asumido el rol de gerente en el taller mecánico que había sido propiedad de su padre, Roberto Allen, por muchas décadas. Originalmente, Roberto había inaugurado el taller y con el tiempo, debido al arduo trabajo y a su avanzada edad, decidió retirarse y dejar las riendas del negocio a su hijo, con la esperanza de mantener el legado familiar. Roberto, ahora retirado, pasaba sus días en el porche de su tranquila residencia en un suburbio donde el ruido más fuerte era el susurro del viento entre las hojas, alejado de la gestión diaria del taller, que él había fundado y cultivado. Se encontraba en una posición de observador distante, un papel que nunca había imaginado que adoptaría respecto al legado de toda su vida. Sin embargo, no tardaron en llegarle rumores perturbadores sobre la gestión de Carlos. Se decía que Carlos había adoptado un estilo de liderazgo autoritario, muy alejado de los principios con los que Roberto había dirigido el negocio. Estas noticias desencadenaron una profunda decepción en Roberto y no pudieron ser ignoradas por más tiempo. La mecánica de Allen, un establecimiento que había sido reconocido por su integridad y excelencia, ahora parecía estar en declive bajo la dirección de Carlos. Roberto siempre había inculcado valores de respeto, justicia y dedicación en el taller, principios que había esperado que su hijo perpetuara. Sin embargo, bajo la nueva administración, esos pilares fundamentales parecían estar erosionándose, siendo reemplazados por decisiones impulsivas y un liderazgo que muchos consideraban cuestionable. Esta desconexión entre las expectativas de Roberto y las acciones de Carlos planteaba una crisis no solo en el negocio, sino también en el legado familiar que Roberto tanto valoraba. En una noche especialmente serena, Roberto reflexionó profundamente. Su mirada se perdía en la danza de las llamas de una pequeña hoguera que ardía frente a él. ¿Qué le está pasando al taller que tanto me costó construir? ¿Qué le está pasando a mi hijo?, murmuró para sí, con la voz cargada de tristeza y decepción. Reflexionó sobre la importancia de los legados, sobre el verdadero significado del éxito. Crear una empresa no es solo obtener beneficios, se trata de crear algo que perdure y que marque la diferencia en la vida de las personas. Reflexionó en voz alta. Pero, ¿qué queda de mi legado si se abandonan los valores que yo defendía? La inquietud creció en su pecho, una mezcla de decepción y un innegable sentido de la responsabilidad. No puedo limitarme a ver cómo se desmorona todo por lo que he trabajado. Tengo que hacer algo, concluyó. La determinación empezaba a tomar forma en su mente. Para Roberto, era evidente que su jubilación no podía ser tranquila mientras se desmantelaba la obra de su vida, su contribución al mundo. Sabía que era necesario intervenir no solo por el bien del taller, sino también por la redención de su hijo. Carlos necesita comprender el verdadero valor de lo que hemos creado. Y si tengo que ser yo el catalizador de ese cambio, que así sea, se afirmó a sí mismo con firme resolución. Aquella noche, bajo el manto de estrellas testigo de sus pensamientos, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de su tranquila jubilación. Intervendría, no solo como fundador del taller de Allen, sino como padre, guiado por el amor y la esperanza de restaurar los valores que una vez definieron el legado de su familia. Roberto deseaba desesperadamente hablar con su hijo, pero estaba demasiado cansado para ir al taller, y cada vez que llamaba a Carlos para que fuera a verle, éste inventaba alguna excusa, sabedor de lo que su padre quería discutir. En el taller de Allen, el ambiente había cambiado drásticamente. Donde antes había un ambiente de trabajo armonioso y productivo, ahora había una escena de caos y frustración. Carlos, que había asumido en solitario el timón de la dirección tras el abrupto despido de Pedro, empezaba a sentir el peso de su decisión más de lo que nunca había imaginado. El aire estaba cargado de tensión y el ruido de las herramientas parecía más un eco de los problemas que el ritmo del progreso.
Ante él, una pila de órdenes de trabajo amontonaba cada hoja, un recordatorio de expectativas incumplidas y plazos no respetados. Incluso con el equipo que tenía, parecía que Pedro se había encargado de todo y su ausencia se hacía notar. «Esto no debería estar pasando», murmuró Carlos, hojeando los documentos con una mezcla de incredulidad y desesperación. Pedro siempre encontraba la manera de solucionar estas cosas. Los fieles clientes, que habían sido defensores de la calidad y la eficacia del taller, formaban ahora una creciente ola de insatisfacción. Las quejas por retrasos y un servicio deficiente se habían convertido en una dolorosa constante. En una reunión especialmente tensa, un cliente veterano se enfrentó a Carlos, con su frustración palpable en el aire. «Carlos, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que esperábamos de los mecánicos de Allen», dijo el cliente, con la voz cargada de decepción. «Mi auto lleva semanas aquí. Esto nunca pasaba cuando estaba Pedro». Carlos, sintiéndose golpeado personalmente por las críticas, luchó para mantener su compostura ante la situación que enfrentaba. Con su voz tensa y un esfuerzo notable por parecer calmado, respondió: «Lo hacemos lo mejor que podemos. Pido disculpas por el retraso». Aunque sus palabras sugerían una disculpa formal, en su interior, Carlos era consciente de que esas simples disculpas no eran suficientes para remediar la situación. La realidad era innegable. Pedro poseía una habilidad única para solucionar problemas y para mantener el taller funcionando con la precisión de un reloj. Ahora, con la ausencia de Pedro, Carlos se encontraba sumergido en un mar de desafíos que parecían cada vez más insuperables. Por las noches, cuando el taller quedaba en silencio, Carlos se sumía en reflexiones profundas sobre la situación. El orgullo que le impedía admitir abiertamente su error ahora libraba una intensa batalla interna con la creciente conciencia del valor y la importancia que Pedro había tenido en el taller. En la soledad de esas noches, Carlos murmuraba al vacío. No quería que las cosas llegaran a esto. Pedro tenía una manera especial de hacer que todo funcionara. Este era un momento de introspección dolorosa para Carlos, quien comenzaba a darse cuenta, quizás demasiado tarde, del verdadero valor que Pedro aportaba al equipo. A pesar de esta creciente comprensión, el orgullo de Carlos, el mismo orgullo que le había llevado a despedir a Pedro, ahora lo mantenía atrapado, impidiéndole tomar las medidas necesarias para buscar una reconciliación que el taller necesitaba desesperadamente. En ese momento, la dura realidad de tener que gestionar el taller no solo se reveló como un desafío operativo, sino también como una lección de humildad que Carlos aún tenía que aprender. A medida que los días se convertían en semanas, la gestión solitaria de los mecánicos de Allen no solo empezó a deteriorar el tejido del negocio, sino también invadió la vida personal de Carlos de un modo que nunca había previsto. El zumbido constante de preocupaciones y la presión por mantener el taller a flote empezaron a manifestarse en noches de insomnio y una sensación de aislamiento que le perseguía incluso fuera del trabajo. Empezó a darse cuenta, con un peso cada vez más mayor sobre sus hombros, que su orgullo y arrogancia no solo le habían alejado de Pedro, un empleado cuya habilidad y dedicación eran inigualables, sino que también había erosionado la confianza y el respeto de su equipo. En una noche especialmente tranquila, Carlos se encontró solo en el taller, envuelto en la penumbra solo parcialmente disipada por las tenues luces sobre su cabeza. Mientras se movía entre los bancos y el equipo, sus pasos resonaban en el espacio vacío, un recordatorio tangible de su soledad. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el escritorio de Pedro, un rincón que había permanecido intacto desde su marcha, cubierto de proyectos inacabados y meticulosas notas sobre complejas reparaciones. El escritorio era un testimonio silencioso del compromiso y la pasión que Pedro dedicaba a su trabajo. Carlos se acercó con las manos temblorosas mientras hojeaba las notas. Cada palabra escrita por Pedro le servía de doloroso recordatorio. Le recordaba lo que había perdido. Realmente él entendía todo esto y yo lo alejé, murmuró el hombre para sí, con la voz entrecortada por la emoción. La realidad de su error, la plena comprensión del coste de su arrogancia, le golpearon con toda su fuerza. Allí, rodeado de sombras y silencio, Carlos se sintió realmente solo por primera vez, confrontando a la magnitud de su error y el arduo camino que tendría que recorrer para enmendarlo. En ese momento de introspección, se dio cuenta de que el camino para recuperar la confianza de su clientela y restaurar el legado de la mecánica de Allen sería largo y difícil. Pero frente al escritorio de Pedro, se hizo la promesa silenciosa
de intentar hacer lo que fuera necesario para corregir sus errores y honrar el legado que su padre había construido. Fue un tímido primer paso para la redención, impulsado por la esperanza de que no fuera demasiado tarde para recuperar a Pedro. Desde su marcha, el taller se encontró en una encrucijada de emociones y decisiones. Mientras Pedro navegaba por el incierto mar de las oportunidades laborales, el taller, que durante tantos años le había servido no solo como lugar de trabajo, sino como un verdadero hogar, seguía ocupando un espacio importante en sus pensamientos. La preocupación por el bienestar del taller y de sus antiguos compañeros era una sombra constante que acompañaba sus quehaceres diarios. Un día, mientras Pedro disfrutaba de un café en una cafetería local, se encontró por casualidad con un antiguo compañero del taller mecánico. La conversación que siguieron reveló una realidad preocupante sobre la situación en el taller de Allen, desde que él había dejado el lugar. Carlos está ahogándose sin ti. Las cosas no van nada bien. No lo admite, pero claramente necesita ayuda, le confesó su antiguo colega, con una expresión grave y preocupada. Las palabras del compañero golpearon a Pedro con fuerza. A pesar de los motivos que lo habían llevado a marcharse, la lealtad hacia el taller y su pasión por la mecánica empezaron a avivar un fuego interno. El legado de Roberto, el fundador y el padre de Carlos, y el amor por su oficio, ¿eran acaso lazos demasiado fuertes para simplemente ignorarlos? Con una determinación renovada, Pedro decidió que debía actuar. Se dirigió al taller, donde encontró a Carlos solo, rodeado de papeles y componentes de máquinas, personificando la imagen de la desesperación y el agotamiento. Carlos, sé que las cosas están difíciles. No he venido a pedirte trabajo. Estoy aquí porque me importa este taller, el legado de tu padre, y más que nada, tú, expresó Pedro, con una voz firme pero llena de sinceridad. Carlos, sorprendido y claramente emocionado por la visita inesperada, se quedó mirando a Pedro durante un largo momento. Las palabras se le atoraron en la garganta cuando la magnitud del gesto de Pedro y el peso de sus propias decisiones anteriores lo impactaron profundamente. La confrontación inesperada con la lealtad y la preocupación de Pedro lo dejó sin palabras, enfrentándolo con las consecuencias de sus acciones y la posibilidad de la reconciliación y el apoyo en un momento crítico. Después de las dificultades a las que se había enfrentado, Carlos decidió visitar a su padre y allí mantuvieron una conversación. Se dio cuenta de que todo lo que había hecho no seguía la educación que le había dado su padre, y entonces decidió ir a hablar con Pedro. Aunque no le hizo falta porque Pedro fue hacia él primero. Pedro, yo no sé qué decir. Me equivoqué en tantas cosas. Carlos consiguió por fin murmurar con la voz entrecortada por la emoción. La visita de Pedro, un acto de grandeza y compasión, abrió una puerta a la reconciliación y a la posibilidad de devolver a la mecánica de Allen su antiguo esplendor. Fue un momento de reconocimiento mutuo, no solo del valor de la amistad y la lealtad, sino también de la compasión compartida y la pasión que los unía, la mecánica. A medida que la conversación entre Carlos y Pedro se desarrollaba en el ahora silencioso taller, un entorno de antaño, que había sido escenario de tantos momentos de tensión y discordia, una atmósfera diferente comenzó a instalarse en la vulnerabilidad. Un sentimiento hasta entonces extraño en la dinámica entre ambos se hizo presente, palpable en el aire, cargado de emociones reprimidas y palabras no dichas. Carlos, cuya postura siempre había sido de firmeza y autoridad, parecía ahora encogerse bajo el peso de sus propias realizaciones. La presencia de Pedro, no como subordinado, sino como alguien que se preocupaba profundamente por el bienestar del taller y de todos los que trabajaban en él, le perseguía como una imagen reflejada de sus defectos y de la dureza con la que había actuado. Pedro, Carlos continuó con la voz temblorosa, revelando la lucha interna para encontrar las palabras adecuadas. Yo fui un tonto. Dejé que mi orgullo y terquedad me cegaran ante lo que realmente importaba. Tu despido fue un error, un gran error. No reconocí tu valor y tu contribución a este lugar. La sorpresa y la emoción ante aquella confesión lo envolvieron en una oleada de sentimientos encontrados, desde la incredulidad hasta un creciente sentimiento de compasión. Carlos, significa mucho para mí oírte decir eso. Todos cometemos errores, todos tenemos margen para aprender y crecer, replicó Pedro, con la voz entrecortada por la emoción. Ver que estás dispuesto a admitirlo demuestra verdadera fortaleza. El intercambio entre ambos, marcado por la cruda honestidad y la vulnerabilidad,
fue el comienzo de una nueva etapa. Carlos, al expresar su sincero deseo de aprender y crecer, no solo como directivo sino como persona, abrió la puerta a una verdadera reconciliación y a la reconstrucción de una relación que se había visto sacudida, pero que ahora encontraba terreno fértil para florecer de nuevo. Pedro, conmovido por el auténtico cambio que vio en Carlos, se sintió inspirado por esta muestra de valentía. Fue un momento decisivo, un punto de inflexión que prometía no solo la rehabilitación de su amistad, sino también el renacimiento de la mecánica de Allen, como un lugar de pasión, dedicación y sobre todo, respeto mutuo. La conversación, aunque difícil, se había convertido en un catalizador para el crecimiento y el cambio, señalando el comienzo de un nuevo capítulo para ambos, marcado por la esperanza, la comprensión y la promesa de días mejores. En aquel momento de transformación dentro del taller, con el polvo del día asentándose a su alrededor, y el eco de las máquinas silenciadas, llenando el espacio vacío, Carlos respiró hondo, haciendo acopio no solo del aire, sino también del valor necesario para dar el siguiente paso hacia la reparación y el crecimiento. Miró a Pedro, cuya presencia siempre había sido un pilar de fuerza y dedicación, y se dio cuenta de lo vital que era tener a su lado a alguien con esas cualidades. He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre aprender y crecer. Ahora veo que el taller necesita algo más que reparaciones mecánicas. Necesita una nueva dirección, un liderazgo que inspire confianza y promueva un ambiente de trabajo en el que todos se sientan valorados. Hizo una pausa, evaluando la reacción de Pedro antes de continuar. Y no se me ocurre nadie mejor que tú para ayudarnos a conseguirlo. Me gustaría ofrecerte de nuevo tu puesto, no solo como mecánico, sino como jefe de equipo. Juntos podemos introducir mejoras en las condiciones de trabajo y garantizar que se escuche la voz de todos los empleados. ¿Qué dices? Pedro, sorprendido por la profundidad del cambio en Carlos y conmovido por la sincera oferta, sintió una mezcla de emociones, tristeza por las dificultades pasadas, mezclada con la esperanza de un futuro prometedor. Sabía que el camino por recorrer sería difícil, pero también reconocía la oportunidad única de reconstruir algo valioso y mejorar la vida de todos los participantes en el taller. Carlos, tu oferta y tus palabras significan mucho para mí. Es una oportunidad de corregir los errores y construir algo mejor para todos nosotros. Acepto, dijo Pedro, tendiendo la mano en un gesto de colaboración y reconciliación. La aceptación de Pedro no era solo un acuerdo para reclamar su lugar en el taller, era un compromiso con la visión compartida de su futuro en el respeto mutuo. La colaboración y la innovación serían pilares de la mecánica de Allen. Juntos empezarían a trabajar no solo en la reparación de vehículos, sino en la reconstrucción de una cultura de trabajo que valorara a cada miembro del equipo, promoviendo un entorno en el que pudieran florecer la excelencia y la pasión por la mecánica. Era el comienzo de un nuevo capítulo para el taller, un momento decisivo que prometía no solo la recuperación de su antigua gloria, sino la creación de un legado aún más sólido para las generaciones futuras. En los meses que siguieron a la reconciliación y al nuevo acuerdo entre Carlos y Pedro, la mecánica de Allen empezó a ser testigo de una era de renovación y crecimiento sin precedentes. Bajo la dirección conjunta de Carlos, que había adoptado una nueva filosofía de humildad y justicia, y Pedro, cuya visión de futuro e innovación guiaba ahora sus decisiones, el taller floreció, convirtiéndose en un modelo de éxito e integridad en la comunidad. Verán, dijo Pedro, junto con Carlos un día especialmente ajetreado, mientras observaban al equipo trabajando en armonía. Nunca imaginé que dejar espacio para escuchar y considerar de verdad las ideas de todos podría marcar una diferencia tan grande. Es increíble lo que podemos conseguir cuando construimos un entorno en el que todos se sienten parte de algo grande, ¿verdad? Ver a nuestro equipo motivado y a nuestros clientes reconociendo el valor de nuestro trabajo es la verdadera recompensa. La transformación fue evidente no solo en la moral del equipo, que ahora se sentía realmente valorado y motivado, sino también en la calidad del servicio prestado. Los clientes antiguos y nuevos empezaron a notar el cambio casi de inmediato. Los comentarios sobre la atención al detalle, la eficacia y el servicio, y la cálida acogida se convirtieron en habituales, lo que reforzó la reputación del taller en la región. Carlos, reflexionando sobre los últimos meses, reconoció la importancia de su viaje personal de crecimiento. He aprendido que el liderazgo no consiste en imponer autoridad, sino en liderar con ejemplo, escuchando activamente y tratando a todos con respeto. El verdadero éxito
he descubierto viene de la colaboración y el respeto mutuo. Esta nueva filosofía no solo revitalizó la mecánica de Allen, sino que redefinió las relaciones dentro del equipo. El taller se convirtió en un lugar donde las ideas eran bienvenidas, donde cada miembro del equipo tenía voz y donde el trabajo duro y la dedicación eran reconocidos y celebrados. La transformación del taller, bajo la dirección de Carlos y Pedro, se convirtió en un testimonio del poder de la humildad y el respeto y la colaboración. Juntos, no solo restauraron los valores fundamentales de la empresa, sino que construyeron un legado de integridad y excelencia que prometía prosperar durante muchos años. A medida que los días se convirtieron en meses, la mecánica de Allen no solo recuperó su antiguo esplendor de acuerdo con todas las directrices que Roberto había dejado, sino que se elevó a nuevas cotas de excelencia e integridad, estableciéndose de nuevo como un faro de calidad y confianza en la comunidad. Con la reintegración de Pedro y bajo el liderazgo revitalizado de Carlos, el taller no solo recuperó su antiguo esplendor, sino que se transformó en algo más grande, un emblema de redención y esperanza, y un vivo testimonio del poder transformador de la comprensión y el perdón. Este nuevo espíritu redefinió el ambiente de trabajo, donde la colaboración y el respeto mutuo florecieron. El Ford Mustang de 1967, que había sido relegado a un rincón del taller, se convirtió nuevamente en un proyecto de pasión para el equipo. Con Pedro al frente, aportando su vasta experiencia y dedicación, el grupo de mecánicos se volcó en la restauración del automóvil durante sus ratos libres. Gracias a su meticuloso trabajo, el Mustang fue restaurado a su gloria original, brillando con un esplendor que evocaba tiempos pasados. El automóvil, con su belleza nostálgica y pulida, pronto comenzó a atraer a entusiastas y coleccionistas, ofreciendo no solo una pieza de historia automotriz, sino también una oportunidad de inversión. Las ofertas por el vehículo comenzaron a llegar, elevando significativamente los ingresos del taller y, por extensión, mejorando el bienestar económico de todos los empleados. Una tarde soleada, mientras un suave resplandor dorado inundaba el taller, Carlos y Pedro se encontraron compartiendo un momento de tranquilidad y contemplación. Observaban el suave movimiento de la calle desde la puerta abierta del taller, apreciando la serenidad del momento. En esa atmósfera cargada de paz, Carlos, movido por un profundo sentimiento de gratitud, decidió romper el silencio. Su voz teñida de reflexión se elevó suavemente, marcando el inicio de una conversación que prometía ser tanto un reconocimiento del pasado como una afirmación de su futuro compartido. Pedro, ¿quién iba a pensar que llegaríamos tan lejos? Viendo todo lo que hemos conseguido, siento una inmensa gratitud, no solo por el taller y su éxito, sino por la amistad que hemos construido juntos. Hemos preservado el legado de mi padre, Roberto, y hemos convertido a este lugar en un símbolo de esperanza. Pedro, mirando a Carlos con una sonrisa cómplice, respondió: Carlos, el camino hasta aquí no ha sido fácil, pero creo firmemente que todo a lo que nos hemos enfrentado era necesario para llegar a este punto. La trayectoria del taller mecánico de Allen se convirtió en un testamento viviente de que, independientemente de las adversidades enfrentadas, con comprensión y perdón, siempre es posible hallar una senda hacia la renovación y el renacimiento. Carlos y Pedro, una vez más, dirigieron su mirada hacia adelante, visualizando el futuro con un renovado sentido de esperanza y posibilidad. El taller había trascendido su función original de simple negocio para convertirse en la materialización de un sueño compartido. Era un espacio donde se cultivaban y vivían diariamente valores como el respeto, la integridad y la pasión por la mecánica. El legado de mi padre está más vivo que nunca, y juntos seguiremos honrándolo cada día, afirmó Carlos con convicción, reforzando el compromiso de continuar la obra de su padre con la misma dedicación y ética que él había instaurado. La historia de Carlos y Pedro, con sus desafíos, su reconciliación y su eventual éxito, se erigió como una fuente de inspiración para todos los que trabajaban en el taller de Allen. Demostraba que incluso bajo las circunstancias más desafiantes, la empatía y el perdón pueden limar las asperezas del pasado y abrir un camino hacia un comienzo lleno de esperanza y repleto de promesas para un futuro resplandeciente. En su reflejo, esta historia no solo reafirmaba la importancia de los valores humanos en el contexto del trabajo, sino que también servía como recordatorio de que cada final puede ser el comienzo de algo grande y hermoso. Así, el taller no solo reparaba máquinas, sino que también restauraba corazones y creaba un tejido social más fuerte y resiliente. En este lugar, cada herramienta, cada pieza de metal,
resonaba con historias de perseverancia y humanidad, haciendo del taller un lugar donde no solo se forjaban reparaciones, sino también futuros. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, darnos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.